Deuteronomio 6, de 10 en adelante, y hablábamos acerca de que nuestro Dios, el Dios verdadero, es un Dios que bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿No saben que nuestro Dios es un Dios que bendice? Amén. Pero también es un Dios de reglas y de orden. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios que dice, te voy a bendecir si primero hace esto, es el otro. Amén. Deuteronomio 6, del 10 en adelante, vamos a leerlo rápidamente. Amén. Del 10 al 19, que dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente, dice el 17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, dice el 19, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Amén. Vemos en la palabra, esto lo veíamos el miércoles, que es muy importante, que primero el Señor en el versículo 10 y 11 le dice al Señor que va a bendecir grandemente a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también les da unas indicaciones, unas advertencias, el Dios Todopoderoso. Pero dice, pero cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Está aquí? Veíamos también que hay unas indicaciones que Dios da, que dice en el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea, aquí son cosas que Dios advierte, que Dios manda. También fíjese otra ordenanza que dice en el 14, dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están a vuestros contornos. Ningún otro Dios, ninguna otra cosa, ningún ídolo, nada que nos separe de Dios. ¿Por qué? Dice en el 15, ¿por qué? Dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Nuestro Dios es un Dios celoso que nos quiere para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese cómo le dice a su pueblo ahí en el 15, la segunda parte, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Está aquí? Dios eso le dice a su pueblo, le advierte, quiero que sigas mis estatutos, mis leyes, mis ordenanzas, que temas a Jehová, que sirvas a Jehová, que no te olvides de Jehová, porque Jehová está en medio de ti y es un Dios celoso. Y si no cumplimos, fíjese cómo le dice a su pueblo, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Nuestro Dios sabemos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que el Señor bendice, que el Señor ama, pero también quiere que nosotros le amemos, le sigamos y le obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Y después le dicen el 17, estamos ahí en Deuteronomio 6, 17, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Guardar de obedecer su palabra.
El 18 dice que hagamos lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Y viene más bendición para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Cuántos dicen amén? Para que te vaya bien, obedece los mandamientos y estatutos de Jehová. Obedece lo que el Señor nos ha mandado. Lo tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Son advertencias que Dios hace. Y también hay otras, hay más advertencias. El Señor nos dice a nosotros como su pueblo. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6. Amén. Y esto lo veíamos hace algunos domingos, que también son advertencias del Señor. 2 de Corintios 6, del 14 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 6, del 14 en adelante, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra advertencia que Dios hace para nosotros como su pueblo, y advierte por qué, y dice por qué, y también dice al final, dice también la bendición cuando nosotros obedecemos. Dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Está aquí o no está aquí? No hay comunión. No debe de haber comunión, hablando de una unión que va más allá de, no sé, de una amistad o de algo así, ¿verdad? Debemos de ver nosotros quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros compañeros. ¿Está aquí o no está aquí? Debemos de examinar, debemos de pensar a qué nos está induciendo esta persona, qué bueno me está dejando la amistad con esta persona, ¿verdad? Y nosotros que somos hijos de Dios, que somos hijos del Señor, debemos de pensar: esta persona me está acercando más al Señor, o está haciendo que yo me aparte más de Él y me está induciendo a otras cosas o al pecado. ¿Está aquí o no está aquí? No te unas en yugo desigual. En nuestras amistades y también en nuestras relaciones, esto se usa más cuando para los jóvenes acerca del matrimonio, que un joven o señorita cristiano no tiene el permiso de Dios para poder casarse con alguien incrédulo. ¿Está aquí o no está aquí? No tiene el permiso de Dios, porque Dios dice: yo te ordeno, no te unas en yugo desigual. ¿Está aquí o no está aquí? Por eso es una ordenanza de Dios. Son advertencias que Dios hace. Y si Dios advierte algo a su pueblo, es porque va a haber consecuencias. Las cosas nos van a ir de mal en peor cuando no obedecemos las ordenanzas de nuestro Dios. Es imperativo del Señor. Aquí dice, definitivamente dice: no te unas en yugo desigual. ¿Está aquí? Es una advertencia. Dije no, es una orden. No, dice no. ¿Está aquí? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y dice: ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y hace estas preguntas, como veíamos aquella ocasión, son preguntas retóricas, son preguntas que Dios hace, que sabemos la respuesta, pero son preguntas capciosas que son para que reflexionemos. ¿Está aquí? Sabemos la respuesta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, porque la justicia es una cosa y la injusticia es otra, y son polos completamente opuestos y no se pueden unir.
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tampoco. No hay ninguna comunión. ¿Por qué? Porque si hay muchas tinieblas, enseguida que prendemos una luz, las tinieblas desaparecen. ¿Está aquí o no está aquí? Se van. Simplemente porque sí. ¿Está aquí? Podemos nosotros adjudicarle muchos hechos científicos, que la luz y que los rayos y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Pero se hace. Prendemos un foco y la oscuridad se va. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Sigue diciendo el 15. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo, qué concordia, qué compañerismo tiene el Señor Jesucristo con Belial, un Dios pagano? Y la respuesta la sabemos: ningún compañerismo, nada de concordia Cristo con Belial. Y por eso también sigue diciendo la segunda parte del 15, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? Pone varios ejemplos en forma de preguntas. Dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Está aquí? El templo verdadero de Dios, el templo verdadero del Dios vivo, no tenía ningún ídolo, ninguna imagen, nada. ¿Está aquí? Solo los utensilios que Dios había determinado dentro del altar. ¿Está aquí? No había ninguna imagen que la iglesia tradicional lo haya mezclado todo y hecho. Bueno, pues Dios aborrece eso. Y ahí no está Dios. ¿Está aquí o no está aquí? Hermano, es terrible cuando el cristiano y muchos pastores y muchos ministros en la radio y en la televisión le llaman a los testigos de Jehová, le llaman a los mormones, le llaman a los católicos, le llaman hermanos. Nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos testigos de Jehová, nuestros hermanos mormones, hermanos, no son nuestros hermanos. Y no es que estemos diciendo, diciéndonos, no sé, haciendo algo en contra de la sociedad. No, bíblicamente no son nuestros hermanos. ¿Está aquí? Y si vamos a las Escrituras, vamos a encontrar que también la Escritura nos dice que debemos de apartarnos de aquel que no traiga la doctrina de Cristo, la verdadera doctrina del Señor. Hasta dice que si alguien trae un evangelio diferente es maldito de Dios, anatema. Pero ahora los pastores y ministros, para quedar bien con todos, ay, si nuestros hermanos católicos, ay, si nuestros hermanos testigos de Jehová, ay, si nuestros hermanos, no son nuestros hermanos. Si nosotros estamos en Cristo, por eso aquí dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué, hermano? Porque ellos siguen otras cosas que no son obedecer la palabra del Señor. ¿Está aquí? El católico tiene muchas imágenes. Ama más a un mono, a un santo, más que a Dios. Le ofrece todo, hasta a sus hijos se los ofrece a un santo, a un mono, y no a Dios. Es una aberración delante de Dios, por eso no son hijos de Dios, no son hermanos en Cristo. Los testigos de Jehová que blasfeman contra el Espíritu Santo, y es algo que el Señor Jesucristo dijo, que cualquier blasfema contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada, ni en el presente siglo, ni en el venidero. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Y sabe por qué muchas veces vemos a los testigos de Jehová que andan en dos y sí, muy acá, muy peinaditos, muy traje y todo, pero cuando los conocemos, sus vidas son una porquería, las vidas de ellos? Son mentirosos, son borrachos, son adúlteros, son tramposos, son malas personas. Pero el domingo se andan de dos en dos, con sus trajecitos y todo. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque ellos blasfeman contra el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado. ¿Está aquí o no está aquí? Por eso son así. Qué bonitos se ven, de dos en dos, ¿verdad? Con sus trajes, con sus maletines, las mujeres con sus faldas largas y todo, con sus sombrillitas, ¿verdad? Ahí por la calle, predicando entre comillas. Pero es una falsa enseñanza. ¿Está aquí? Los elders, o sea, los mormones, que también andan de dos en dos por las calles y siempre se veía un alto güero y un chaparro moreno, ¿verdad? Siempre. Pero ¿qué pasa? Ellos
su máximo profeta es uno que se llamó John Smith. Y para ellos las enseñanzas de John Smith van más allá que las de la Biblia. Y hermano, las enseñanzas de John Smith son una porquería que van en contra de las Escrituras. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Pero como son buena onda, gracias hermano, como son buena onda, gracias. ¿Por qué son buena onda? Porque dicen, ¿podemos ayudarle en algo? Y entran a la casa y hasta se ponen a barrer y todo, ¿verdad? ¿Pero qué? Es una falsa enseñanza. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? No debe de haber ninguna comunión entre Cristo y Belial. No, ninguna concordia. Por eso, hermano, son advertencias que Dios hace. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nos unimos en yugo desigual, estamos, aparte de que le estamos dando la espalda a Dios y yendo en contra de sus leyes, de lo que Él ordena, nuestra vida espiritual está en un peligro mortal. Vamos ahora directo al infierno en vez de ir directo al Señor. ¿Está aquí? Empezamos a tener comunión, la luz con las tinieblas. No se puede, pero nosotros por querer tener amistad y mucho pueblo, muchos ministros el día de hoy ecuménicos, como Carlos Luna, conocido como Cash Luna, que él va a congresos católicos y él dice, yo amo a los católicos, y es más, yo conocí a Cristo aquí en la iglesia católica, no en la iglesia cristiana, fíjese, como dice él. ¿Está aquí o no está aquí? Y tiene miles y millones de seguidores en el mundo, y su iglesia es de miles y miles de personas, pero es ecuménico, a todo mundo le da la mano, y van, y luego muchos predicadores cristianos que luego van con el Papa y hasta le besan la mano. ¿Está aquí o no está aquí? Muchos cantantes disque cristianos también ahí van a cantarle al Papa, van a cantarle a Roma. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo tiene Cristo? ¿Tiene el templo de Dios con las tinieblas? Ninguna. Aunque pongan el pretexto y se oigan muy espirituales diciendo, no, es que yo voy a predicarles, yo voy a hacer. No es cierto, vas a quedar bien para tener más adeptos y tener más público y tener más gente que te siga. Y no es cierto, eres un títere nada más del diablo. ¿Está aquí o no está aquí? Así que hermanos, ¿qué comunión tiene? Ninguna. ¿Qué dice el 16? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Y sigue diciendo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Nosotros, hermanos, nosotros, usted y yo, si somos hijos de Dios, si tenemos a Cristo, si seguimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si tenemos al Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. No puede haber comunión con otra cosa. Y sigue diciendo, como Dios dijo, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, fíjese en la otra orden del Señor. ¿Está aquí? ¿Cuál es la orden del Señor? No te unas a yugo desigual. ¿Y qué más debemos de hacer? Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Está aquí? Salid de en medio de ellos, apártate, dice el Señor, y no toques lo inmundo, no lo toques. Hermano, cuando lo inmundo nos empieza a traer, somos igual que Eva y que Adán en el huerto del Edén. Muchos dicen, no hombre, piensan, no hombre, si yo hubiera sido Adán o yo hubiera sido Eva, no, hombre, yo que hubiera agarrado el fruto prohibido, ay Dios mío, ay Dios mío. Y un predicador dice, a ver, ellos con una vez pecaron y Dios los desterró del Edén. ¿Cuántas veces has pecado tú en tu vida? Y ya, ahí, con eso ya estrellamos el avión. ¿Está aquí o no está aquí? Ellos también fueron tentados
con algo que Dios dijo no lo vas a tocar, ni lo toques, ni lo mires, nada. Pero vino el tentador a decirnos no es cierto, lo que Dios dice no es cierto, que tanto es tantito, no es malo, no hombre, al contrario, es que Dios no quiere que lo toques porque vas a ser igual a Dios. Y es lo mismo que nos dice Satanás, ay, que tanto es tantito, hombre, no hay problema. Pero Dios dice, no toques lo inmundo, no lo toques, no lo toques, está aquí. Muchos cristianos que quieren confraternizar con sus compañeros a veces para quedar bien en los trabajos y qué sé yo, luego van a las fiestas donde ellos se agarran a chupar y a chupar y a chupar. ¿Está aquí o no está aquí? Y están en medio de ellos y muchos dicen, es que yo no voy a chupar y no sé qué. ¿Está aquí? Hermano, hay que salir de en medio de ellos. ¿Está aquí o no está aquí? Y con esto no estoy hablando luego como hacen los testigos de Jehová, que cuando saben que somos cristianos, ya no cuando andan con su trajecito, no. Cuando andan en sus casas y haciendo todo, no hablan y son groseros y son mentirosos y son esto y son el otro. No estoy hablando de eso. Que digan, no, entonces no vamos a hablarle a nadie, no. Nosotros debemos de hablar, de hacer lo correcto y todo eso, pero cuando nos invitan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios es cuando ahora sí debemos decir no, no y no. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Ayer hay una película que me gusta mucho y que se llama, que en español le pusieron Cruzada, se llama Cruzada, pero en inglés se llama El Reino del Cielo o algo así se llama. Y parece que es la historia real de cómo Jerusalén fue saqueada. Fue cuando los musulmanes tomaron el control de la ciudad de Jerusalén. ¿Está aquí? Y según en Jerusalén, en ese tiempo había, ya ve que se levantaron los ¿cómo se llaman? Los templarios, que al principio eran, según cristianos, entre comillas, que protegían a los judíos para que regresaran a Jerusalén y cosas por el estilo, ¿verdad? Que después se hicieron malos y después se hicieron, ahora los conocemos como, sí, como los mormones, ¿verdad? De ahí vienen, de los templarios, el mormonismo. Pero bueno, en Jerusalén había de todos, templarios, cristianos, musulmanes, había de judíos, había todo en Jerusalén. Pero, ¿qué es lo que quiero llegar? Según a uno antes, los templarios, que según eran antes los que según de todo corazón querían hacer la voluntad de Dios, una de sus frases que le dijeron a uno, que dijera un juramento para empezar a ser uno de ellos, que el padre le está diciendo al hijo, porque el padre iba a morir, y al hijo le entrega su espada, le entrega su anillo, y le dice un juramento, y uno de ese juramento que decía es, di la verdad y defiende la verdad aunque te cueste la vida. Era un juramento de ellos, di la verdad y defiende la verdad aunque te cueste la vida. ¿Está aquí? Y cómo esas personas morían, daban su vida. Los primeros cristianos que daban su vida por el Señor Jesucristo aunque les costara la vida. Pero hoy, por querer nosotros quedar bien con los amigos, con los compañeros, con todo, nosotros nos vendemos para quedar bien. ¿Está aquí o no está aquí? Pero Dios dice, no toques lo inmundo. ¿Está aquí o no está aquí? Cosas que ellos hacen, nosotros dice no tocarlas. Sí debemos estar compañeros de ellos en el trabajo, qué sé yo, en las escuelas. Sí estamos rodeados de gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Y tampoco vamos a decir no me toques, no se trata de eso. ¿Está aquí? Se trata de que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, pero cuando nos inducen a lo inmundo es cuando nosotros debemos, ahora sí, de decir no, eso no. ¿Está aquí o no está aquí? No toque lo inmundo. Y fíjese cuál es la bendición. El Señor dice en la advertencia, no te unas a yugo desigual,
Porque no hay comunión entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, ni el templo de Dios con los ídolos. Sal de en medio de ellos, apártate, no toques lo inmundo. Y viene la bendición, dice al final del 17, y yo os recibiré, dice el Señor. Y nos recibirá, y será para nosotros por Padre, y nosotros seremos hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, fíjese en lo que dice aquí. Cuando dejamos todo lo que a Dios no le gusta, para nosotros acercarnos más al Señor, dice el Señor, yo te voy a recibir, y yo voy a ser tu padre, y tú serás mi hijo. ¿Y quién lo dice? Al final lo sella y dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos recibir? ¿Queremos estar en quién? ¿En los brazos del Todopoderoso? ¿O en los brazos de Satanás? Haciendo lo inmundo, tocando lo inmundo. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Es mejor ser rechazados por el mundo y abrazados por Dios que rechazados por Dios y abrazados por el mundo. Porque a lo mejor si estamos abrazados por el mundo, a lo mejor aquí en esta tierra, en el tiempo que tengamos de vida, a lo mejor nos va a ir bien. Pero cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, ahí va a estar el gran problema. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Por eso Dios dice, yo te voy a recibir, seré tu padre, tú serás mi hijo, dice el Señor Todopoderoso. Y fíjese cómo cierra, pero empieza otro versículo en el 7:1, vamos a leerlo. ¿Lo tiene por ahí? Más promesas. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues vamos a leerlo y que se nos quede, hermano, vamos a leerlo grabado, segunda de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos tantas promesas que dice aquí que el mismo Dios Todopoderoso nos va a recibir como hijos. Por eso dice, amados, tenemos tantas promesas. Y como tenemos tantas promesas, hermano, hay que echarle ganas, dice ahí. Bueno, no en esas palabras, ¿verdad? Pero dice, sigue adelante, échale ganas, tenemos tantas promesas. Por eso hay que limpiarnos de toda contaminación. Y fíjese cómo dice ahí, de carne y de espíritu. ¿Está aquí o no está aquí? De carne y de espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hoy, en estos días donde pues la iglesia pues está, porque Cristo viene pronto y Él dijo que iban a pasar estas cosas, la iglesia de Cristo, hablando de toda la iglesia en el mundo, a lo mejor si se aparta, muchos se apartan del pecado y de la inmundicia, pero abrazan falsas doctrinas. ¿Está aquí? Amén, no amén. También dice, hay que limpiarnos de toda contaminación de carne, o sea, todo lo que es pecado carnal, pero también de espíritu. Toda contaminación de espíritu. ¿Está aquí? Amén, no amén. Todo lo que sabemos nosotros, y como aquí lo decimos, que no vaya de acuerdo a las escrituras, hermano, y aunque se oiga muy bonito, aunque nos llame mucho la atención, aunque nos haga sentir como pavos reales, pero no está respaldado por las sagradas escrituras, o va en contra de las escrituras, o está distorsionando las escrituras, es una contaminación de espíritu. También dice el Señor, apártate de eso. ¿Está aquí o no está aquí? Amén, no amén. Cuidado con los que endulzan el oído. Cuidado con esos que ahora se llaman predicadores y todo, ¿verdad? Ministros
que nada más se endulzan el oído. Cuidado. Muchos dicen tantas herejías por endulzar el oído, por quedar bien con la gente, por tener más adeptos, por tener más público, por tener iglesias llenas. Es una contaminación de espíritu, porque, hermano, tantos predicadores que en vez de estar acercando a la gente a Dios, la están llevando más al infierno. ¿Pero por qué, hermano? Si son predicadores, sí, pero predican la palabra distorsionada, cambiada, o traen otro evangelio, o traen otras enseñanzas, que en vez de acercarnos a obedecer a Dios y a las Escrituras, nos llevan a hacer cosas que Dios dice, no, está aquí, no está aquí. Amén. Por eso dice, tenemos tantas promesas, hermano, hermanas, Dios promete tantas cosas, pero dice, ordena, pero límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice también, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor es un Dios, hermano, 3 veces santo. Lo sabemos. Santo, santo, santo. Y lo hemos comentado muchas veces, que es el único atributo de Dios que lo menciona así por 3. Amén. Cuando dice que Dios es amor, no dice Dios es amor, amor, amor. No. Tampoco dice que cuando Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero cuando habla de su santidad, dice que Él es santo, santo, santo. ¿Está aquí? Y también es una orden que Dios, en las Escrituras encontramos una ordenanza que Dios dice a su pueblo, sed santo como yo soy santo. ¿Está aquí? Pero hermano, en estos tiempos que es muy difícil, por eso el Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, es para valientes, es para los que dejan todo por seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos que es muy difícil la santidad, y hasta en muchas iglesias le dicen al pueblo, usted no se esfuerce por la santidad. Eso no es cierto, no. Usted no se esfuerce por ser santo. El Señor Jesús ya pagó en la cruz. Usted no se preocupe, usted viva como quiera. ¿Está aquí? Y así, y aquí en Tampico hay iglesias que sí lo dicen. Pero ¿qué dice la Escritura? Nosotros como hijos de Dios, si tenemos tantas bendiciones y tantas promesas que Dios nos da, dice, pero debes de apartarte de la contaminación y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y eso es, hermano, que necesitamos luchar. ¿Está aquí? No está aquí. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Esto es para los que luchan contra la carne, contra el pecado, no para los que se dejan llevar y dicen, ay, es que es muy difícil, es que no puedo, no. Para los que dicen, sí, es muy difícil, pero porque el Señor me lo ordena, lo debo de hacer. Vamos a hacerlo, por amor al Señor, perfeccionar la santidad. ¿Está aquí? Perfeccionemos la santidad, pero dice ahí, en el temor de Dios. Y es algo que debemos, la iglesia también está dejando el temor de Dios, porque hasta en los altares hacen tantas cosas que están en contra de las Escrituras, en contra de las enseñanzas del Señor, y ya las mismas iglesias ya ni tienen temor de Dios y dicen, es que sí, es que Dios es puro amor y Dios deja que hagamos todo lo que queramos. No, hermano. Dice perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Hermano, nuestro temor a Dios es tan importante porque nos va a evitar hacer tantas tonterías. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos hace sabios. Dejamos de ser tontos y hacer tonterías y empezamos a ser sabios. ¿Está aquí o no está aquí? El temor de Dios es el primer paso para la sabiduría, lo dice las Escrituras varias veces. El primer paso para la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Está aquí o no está aquí? En el temor de Dios, hermanos, vamos a dejar de hacer tonterías para empezar a hacer lo que Dios quiere.
pero necesitamos el temor de Dios. También por eso dice aquí, para perfeccionar la santidad, necesitamos el temor de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque como lo hemos dicho estos últimos días de culto, porque el temor de Dios nos va a llevar a decir, esto a mi Dios no le agrada, por eso no lo voy a hacer, porque temo a Dios. Y eso nos lleva a apartarnos de eso, y eso nos lleva un paso más hacia la santidad. ¿Está aquí o no está aquí? Para perfeccionar la santidad. Amén. Así que, hermano, Dios advierte, no te unas en yugo desigual, porque va a haber consecuencias. No te unas en yugo desigual. ¿Cuántos dicen amén? Es más, dice, sal de en medio de ellos y ni siquiera toques lo inmundo. Y viene la bendición, y yo te recibiré, y seré yo tu padre, y tú serás mi hijo, y lo sella, y dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y es más, Pablo por eso dice, hermanos amados, tenemos tantas promesas, limpiémonos, santifiquémonos en el temor de Dios, porque Dios tiene tantas promesas. ¿Está aquí o no está aquí? Pero como lo decimos, pero Dios quiere obediencia, santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén. Vamos rápidamente a Gálatas 1. Amén. ¿Lo tiene ahí? Fíjese lo que dice el 9 y el 10. ¿Lo tiene ahí? Gálatas 1, 9 y 10 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo diciendo y advirtiendo, y él hablando como ministro, que hermano, cuando nosotros queremos agradar a los hombres, muchas veces vamos a ir en contra de Dios. ¿Está aquí o no está aquí? Pablo por eso lo dice. Y lo dice él como ministro, por eso, y lo dice porque está hablando fuerte, porque está hablando aquí acerca de que no admitan otras enseñanzas, que no sean de acuerdo a las escrituras. Por eso, y él dice, yo no intento el favor de los hombres, yo quiero el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él dice, y lo dice, y hasta lo repite, dice en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo recalco. ¿Está aquí? Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Fíjese esto, los predicadores y pastores modernos de hoy lo tiran a la basura. Y hasta personas y pastores y ministros, a mí me lo han hecho muchas veces, pastores, ministros y de todo, ¿verdad? Que por nosotros querer llevar la palabra como es, o predicar la palabra como es, somos rechazados. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Y hasta dicen, no hermano, es que usted no tiene amor. No hermano, usted no tiene visión. Tiene los ojos cegados. ¿Está aquí o no está aquí? Pero no, hermano, queremos ser fieles a Dios. Como apóstol Pablo dice, yo no intento agradar a los hombres, porque si quiero agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Está aquí o no está aquí? Y eso es lo que hacen. Usted no diga nada. Ay, que predicó en contra de las escrituras. Usted no juzgue. No juzgue. Y el no juzgue, como dice un predicador, se ha convertido en el escudo de todos los que no estudian la Biblia. Usted no calle y no juzgue. Es un super predicador. Usted siga solamente lo que él dice. No, hermano.
Hay una parte en las Escrituras, en Hechos, habla acerca de los hermanos de Berea, de una ciudad que se llamaba Berea, que cuando el mismo Pablo fue a predicarles, ¿está aquí? No está aquí. Pablo fue a predicarles a los hermanos de Berea. Y los hermanos de Berea, lo que predicaba Pablo, ellos tenían las Escrituras para comprobarlo. ¿Está aquí? No está aquí. Si era cierto o no era cierto. ¿Está aquí? Y Pablo no los llamó rebeldes, no los llamó personas sin visión, no, al contrario, los aplaudió. Y dijo, wow. ¿Está aquí? No está aquí. ¿Por qué? Porque ellos no querían contaminarse con otra cosa que no era la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, si ahora fuera uno de estos disqueapóstoles nuevos con iglesias que piensan igual que los hermanos de Berea, es que no tienen visión, ahí no está la revelación, amén, aleluya. No, hermano, está aquí, no está aquí. Y hasta le hacen acá, como hay, ¿no? La remansa, ¿o qué era? No sé qué era, la remansa, la bastomia. Que un predicador estaba aquí, no, ahorita va a caer la remansa o la bastomia. Y todos, a ver, va a caer la remansa, va a caer la bastomia. Y todos, sí, yo quiero la remansa, yo quiero la bastomia. Y todos, todos se cayeron y todos hicieron show y todo, pero uno se puso así como que, pues, ¿qué es eso? Y dice, Señor, ¿qué es eso? Señor, ¿qué es eso? Y se puso a investigar no era nada. Era nada. Era una palabra que él había inventado, el predicador, y todos se lo creyeron y todos hasta en el piso, todos tirados. Y así están muchas iglesias el día de hoy. Es que es algo nuevo, hermano, es algo diferente. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. ¿Está aquí? No está aquí. Y muchos me han dicho, hermano, reciba el nuevo predicador, lo traigo aquí. Le traje un profeta, ¿lo quiere recibir en su iglesia? No, hombre, mangos. Ni loco. ¿Está aquí? No está aquí. No. No sé qué predica, no sé su vida, no sé nada. Porque como un testimonio que dio la hermana Philly, creo que fue el miércoles, de una, no sé qué era, ¿verdad? Que una mujer que había un pretendiente que según era predicador, ¿verdad? Fíjese, hasta videos tiene de cómo predicaba y todo, pero ¿qué? Pero estaba en adulterio. Hay predicadores que predican muy bonitos, hermano, arriba del altar, pero cuando usted ve sus familias en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en muchas cosas, hasta en homosexualismo. Pero es que, hermano, usted no juzgue, no es que predica muy bonito y trae algo nuevo, vamos a predicarlo, vamos a hacer. Y hoy lo hacen muchas iglesias. Vamos a traer la campaña del nuevo predicador o el nuevo grupo de alabanza, hermano. A veces son muchachos que son homosexuales o que andan en adulterio o en fornicación y todo. Pero como es el grupo de moda, vamos a llamarlo para que venga nuestra campaña. ¿Está aquí? Y eso, hay un predicador que se llama Paul Washer, y él lo dice de sí mismo, porque dice que una vez llegaron con él personas diciéndole, hermano, queremos que usted sea el pastor de nuestra iglesia. Y él se sorprende y dice, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué quiere que yo sea? Porque él lleva la sana doctrina, lleva el evangelio, predica el evangelio tal y como es, y ellos lo admiraban por eso. Pero él dice, pero hermanos, ¿quieren que yo sea pastor de su iglesia? Pero fíjense, no saben, ustedes no saben si yo estoy con mi esposa o no estoy con mi esposa. Si yo estoy en santidad o no estoy en santidad. Nada más porque predico bonito, me quieren poner de pastor de su iglesia. ¿Está aquí? Y él, como siervo de Dios, le decía, hermano, es que las cosas no es así nada más porque predica bonito, vamos a ponerlo de pastor.
No, hay reglas. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo las reglas que debe de tener alguien que sea ministro del Señor. Amén. Y eso pasa mucho el día de hoy. Predica bonito, vamos a invitarlo. Traigo el nuevo y diferente, vamos a invitarlo. Trae la remansa o la bastomia, vamos a invitarlo. El nuevo grupo de alabanza, toca muy bonito, vamos a invitarlo, hermano. La palabra nos invita a primero, para poner a alguien, hay que ver primero también lo que predica, pero también su vida, lo que hay detrás. ¿Está aquí o no está aquí? Pablo por eso les dice aquí, hasta en otras partes de la escritura, Pablo le dice, hasta si yo, fíjese, Pablo le dice, hasta si yo traigo un evangelio diferente, hasta él mismo se dice, si yo traigo un evangelio diferente, soy anatema. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Qué dice el 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, el cristianismo no se trata de agradar a los hombres. Y no estoy hablando de que demos mal testimonio. No, porque ahora todo lo distorsionan y todo. Es que no debo agradar a los hombres y son allá, hombre, no hacen. Conozco también no solamente testigos de Jehová, sino cristianos o hermanos de años en el evangelio que no, que también. ¿Está aquí? Pero, no, es que yo no quiero agradar a los hombres, no es cierto, hermano. Eso ya lo usamos como pretexto, como excusa. ¿Está aquí o no está aquí? Ya estamos nosotros siendo los que utilizan la palabra de Dios en vano. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. No, habla acerca que muchas veces cuando queremos agradar a los hombres, le decía, que va en contra de Dios y queremos quedar bien y hacemos cosas que a Dios no le agradan. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Por querer quedar bien? ¿Por hacernos adeptos? ¿Por hacernos amigos? No. ¿Está aquí o no está aquí? Y Pablo habla acerca de él como ministro. ¿Está aquí? Amén. Nosotros como hijos de Dios, por hacer lo que dicen las escrituras, vamos a quedar mal con mucha gente y vamos a ser rechazados. Y hermano, eso fue lo que nos prometió el Señor Jesucristo. Fue lo que verdaderamente prometió el Señor Jesucristo. Le dijo, van a ser rechazados por todos por causa de mi nombre. ¿Está aquí o no está aquí? Fue lo que sí prometió el Señor. El mundo, dice, van a ser rechazados por todos, por causa de mi nombre. Pero dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo los aborrecerá, pero confíen, yo ya vencí al mundo. ¿Está aquí? Los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Está aquí o no está aquí? Así que hermanos, algo que nos está enseñando aquí esta escritura es que también nos está advirtiendo la escritura que o queremos ser amigos de Dios o amigos de los hombres. ¿Está aquí o no está aquí? Para terminar, vamos a Santiago. Algo que también lo dice el apóstol Santiago. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 4. Santiago 4:4. ¿Lo tiene ahí? Y es un versículo, a veces a muchos se lo saben de memoria. Santiago 4:4 que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es otra advertencia que Dios hace a nosotros como sus hijos en las Sagradas Escrituras. Como le dijo el apóstol Pablo, si yo quiero ser amigo de los hombres o quiero quedar bien con los hombres, voy a quedar mal con Dios. Yo prefiero quedar bien con Dios, aunque sea rechazado por los hombres. Aquí el apóstol Santiago dice, no seas alma adúltera. Si tú te quieres hacer amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Es una advertencia que Dios hace también a su pueblo, hermano. No queramos
ser amigos del mundo. No queramos, muchas veces por hacer lo que Dios quiere, el mundo nos va a rechazar. Pero dice el Señor, pero confía. Es más, el Señor ahí también dice en las bienaventuranzas, en Mateo 5, dice que recibiremos grande galardón cuando somos perseguidos, vituperados por causa de su nombre. ¿Está aquí? No está aquí. Amén. Si quiere vamos ahí, Mateo, Mateo capítulo 5. Amén. Once y 12. Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la palabra nos advierte, es otra advertencia que dice: vas a ser rechazado muchas veces por los hombres por causa de mi nombre. Pero como vemos muchas advertencias, pero también viene la bendición por hacer lo que dice la Escritura. Eres bienaventurado cuando por causa del nombre del Señor nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros. Pero hay una palabra que dice ahí, mintiendo. ¿Está aquí o no está aquí? O sea, que todo lo que digan ellos no es cierto. No sea cierto, ¿verdad? ¿Está aquí o no está aquí? Que si nos tachan de mentirosos o de no sé qué o del otro, que sea mentira. Amén o no amén. El apóstol Pedro lo dice, que cuando nosotros nos tachan de malhechores, pero nosotros continuamos haciendo lo recto, aunque nos tachan de malhechores, dice, después van a ver las buenas obras y después hasta ellos mismos van a glorificar al Padre. ¿Está aquí o no está aquí? Aquí el Señor dice, les van a decir un montón de cosas y los van a perseguir, pero si todo lo que dicen no es cierto. ¿Está aquí o no está aquí? Pero cuando sea por causa de mi nombre, ¿verdad? Los vituperen, los persigan. Dice 12, fíjese la bendición: gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aparte de que eres bienaventurado, hermano, cada vez que pasemos situaciones por causa de Cristo, somos bienaventurados. Amén. Aparte dice, recibiremos galardón grande en los cielos. Es la bendición de Dios. Dios quiere bendecir. Pero también nosotros debemos de hacerlo todo lo que tengamos por causa de Él. Amén. Gózate y alégrate, porque te espera un galardón grande en los cielos, porque así, fíjese, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, otra advertencia que nos dice la Escritura: si quieres agradar a los hombres, muchas veces vas a ser enemigo de Dios. Pero si tú eres enemigo de los hombres por hacerte amigo de Dios, tranquilo, eres bienaventurado y tu galardón es grande en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hermano, hay tantas cosas más, todavía me falta un montonal, que son advertencias que dice la Escritura para nosotros como sus hijos. Advertencias que Dios dice: hey, te voy a dar esto, pero no quiero que hagas esto, no quiero que hagas el otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos porque todavía me falta mucho, ¿verdad? Pero pues vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y, hermano, necesitamos obedecer al Señor. En todas estas advertencias que hemos visto, el Señor dice:
pero te voy a recompensar si obedeces mi escritura, si sigues firme, si te santificas. Como dice ahí en Colosenses, si en Gálatas, perfeccionando la santidad. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Cuántos dicen amén? Si te santificas, si te obedeces, si tú obedeces, si te apartas de lo inmundo, si no te separas de mí, tengo tantas bendiciones que tiene el Señor para nosotros. Como lo dice ahí, si tenemos tantas promesas, dice, pues hermanos, santifiquémonos, quitemos toda contaminación de carne y de espíritu, porque el Señor Todopoderoso nos lo está diciendo. Tantas promesas, tantas bendiciones, hermano, hermana. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos por buscar al Señor, por santificarnos, por obedecer su palabra. Y esforzarnos significa que hasta es que sudemos la gota gorda. Esforzarnos significa que como ahora sí los enseñan muchas, o sea, la mitad es cierto, pero la otra mitad no. La mitad es cierto de que el Señor sí pagó por nosotros en la cruz y Él dio todo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muy cierto, hermano, hermana. Cristo pagó por nosotros en la cruz y cualquier cosa que nosotros queramos, nosotros por nuestras propias fuerzas ganarnos la salvación, nunca lo vamos a lograr. ¿Está aquí o no está aquí? Pero viene la otra parte, que Dios también dice que si tenemos su salvación, le debemos de obedecer, seguirle y santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor sanaba, cuando el Señor, fíjese, les decía, tus pecados te son perdonados. O sea, ya está la salvación. Si ya no tienes pecados, entras en el reino, si eres perdonado de tus pecados, entras en el reino de los cielos. Pero también el Señor decía, tus pecados son perdonados, ve y no peques más. Es la ordenanza que el Señor les daba. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente nos gusta la primera parte, los pecados son perdonados, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero la segunda parte es, necesito también que te esfuerces, que no peques más, que me sigas, que obedezcas. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no es legalismo, esto no es religión, no es religiosismo, no, es obediencia a las Escrituras. Si de verdad somos de Cristo, hasta el apóstol Pablo, si de verdad somos de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, lo que ellos desean queda atrás y se esfuerzan. Y es un esfuerzo, hermano. ¿Está aquí o no está aquí? Esforzarnos por el Señor. Él ya pagó por nosotros, Él dio todo por nosotros, siempre lo decimos. Nosotros demos todo por Él. Busquémosle más, santifiquémonos, obedezcamos su palabra, oremos, busquemos su presencia, busquemos agradarle. Hermano, busquemos llenarnos de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Necesitamos para vivir su palabra. No solo de pan, también necesitamos comer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, necesitamos esforzarnos, obedecer, seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén?